Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. No te pierdas las ofertas Manos a la Obra con PowerTorque. Las herramientas manuales PowerTorque están garantizadas de por vida y de venta solo en O'Reilly Auto Parts. O'Reilly Auto Parts. 2.7 billones de dólares a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos, Más del 90% son MIPYMES, que generan 80% de... Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Hagamos un trueque, un evento de TLC Magazine México. Le damos la bienvenida a todos los que están aquí. ¿Qué tal, doctor Máximo? Vista Antonio Carballido. Gracias a todos los que nos apoyan aquí en el equipo de TLC Asociados y de Trading Law College. También ya se está conectando por aquí el doctor Juan Illich Pérez García, que el día de hoy va a estar con el tema impacto del USMCA en el Plan México 2030. Bienvenido, doctor Juan Illich. Y también bienvenido al maestro Héctor Castro. ¿Cómo están? Si me permite, primero voy a presentar su semblanza, doctor. Ya Perdón, disculpa, llegó déjame. rapidísimo a lo que Ya, venimos. yo preparando todo porque dije, vale más, pero muchas gracias a todos. Buenas tardes. Disculpe, doctor, adelante. Buenas tardes, no, bienvenido. Así es como viene el 2025 con muchos cambios y muchas novedades, ¿verdad? Muy bien, bueno, pues si me permiten, voy a presentar la semblanza del doctor Juan Illich Pérez García, que es General Counsel de Samsung de SDS México y catedrático, por supuesto, en Trading Law College. Es doctor en estudios de desarrollo global. Ha cursado diplomados en la Academia Internacional de Derecho de La Haya, en la Universidad Complutense de Madrid y entre otras. Es licenciado en Derecho y actualmente se desempeña como titular del área legal y de compliance para la empresa Samsung en México y es miembro del Consejo Directivo del Business Alliance for Secure Commerce en los Estados Unidos. Y ahora sí, le damos la bienvenida, que está en su casa, ya sabe que puede presentar cuando quiera. Bienvenido y bienvenidos a todos los que se están sumando. Recuerden que a través del chat es donde vamos a hacer las preguntas al doctor y ahí se van a ir contestando o al final de la ponencia se da el tiempo para contestar todas las preguntas. Adelante, ahora sí. Muchas gracias. No, al contrario, doctora, muchísimas gracias. Les agradezco a todos los presentes porque TLC ya durante varios años ha sido mi casa donde tengo la oportunidad de impartir pues distintas materias. De repente estas pláticas de Hagamos un Trueque, que fue una iniciativa que comenzó con la pandemia cuando de repente todos no sabíamos, andábamos como pollos descabezados. TLC fue de los impulsores a nivel nacional en realizar este tipo de colaboraciones, este tipo de pláticas que hasta la fecha pues a todos nos enriquecen. Yo de repente también me conecto para aprender un poquito de aduanas, un poquito de estos temas contables, incluso a lo mejor de los que no sabemos tanto, sobre todo su servidor como abogado de formación, que pues tiene un poquito de desconocimiento en estos otros temas, pues también brincamos, ¿no? Obviamente al barco y sobre todo por la posibilidad de que estas pláticas sean gratuitas tanto para personas que tenemos ya varios años en el medio, como para aquellos que nos rebasan con varias décadas ya de experiencia, y para aquellos que pues obviamente apenas van entrando al mundo profesional. Y el día de hoy, digo, como parte de la experiencia de estos ya casi 10 años que tengo colaborando con la división logística del grupo Samsung en Miami y en México, en las ubicaciones como su abogado, en la parte legal, obviamente, pues
vengo a hablarles un poco sobre qué nos espera en 2025 con la puesta en marcha de la iniciativa del Plan México, que ahorita ya está en consulta en algunos temas que quiere implementar aquí este sexenio, el gobierno, como lo que nos espera en la renegociación del 2026. A lo que les comentó la doctora, siéntanse con toda libertad al final, ya sea levantar la manita para que ella les dé la participación, de abrir su micrófono, de poner preguntas en el chat, aquellos que de repente que si el micrófono, que si la cámara nos falla, o no falta que si el perrito o el gatito se sienten medio celosos, ¿no? Así a veces que nos ven en la pantalla y que rápido se suben, ¿no? De, hey, ¿qué pasó? ¿Por qué le estás poniendo atención a la pantalla y no a mí? Entonces, que puedan tener esta interacción y esta facilidad, pues de preguntar y de acercarse. Y bueno, ¿en qué se conectan las dos cosas? Que aparentemente, bueno, por una parte tenemos el Plan México, la iniciativa que viene ahora de 2025 a 2030, por lo menos, y por otra parte tenemos en 2026 la inminente renegociación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos, Canadá, llamado USMCA aquí con los vecinos. Bueno, por la parte del Plan México, lo que hemos escuchado al día de hoy por parte del gobierno, la información que nos baja en las conferencias, la información que nos ha bajado a través de los documentos que ha hecho llegar de manera oficial, pues bueno, es un plan para el país que tiene como objetivo primordial el mejorar las condiciones socioeconómicas, por una parte, pero también reducir la migración irregular en la región de Centroamérica, en el sur de México y obviamente hacia Estados Unidos. Y ahorita pues es un componente importante la migración que tenemos que aportar o abarcar en el Plan México, pues previendo lo que viene en la renegociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Aunque no es exclusivamente una iniciativa dentro de México, es decir, hay otros países que propiamente tienen sus iniciativas por ahí, sobre todo en Centroamérica, pues obviamente el enfoque regional tiene un impacto importante en lo que va a ser la renegociación del tratado el siguiente año. El primero de los puntos, bueno, o uno de los puntos en los que nos vamos a enfocar en esta presentación es el primero, mejora de la seguridad, es decir, quiere abordar las causas subyacentes de la migración irregular, no solamente de México hacia Estados Unidos de mexicanos, sino de los ciudadanos de países de Centro y Sudamérica que usan a México como país de tránsito, es decir, ¿qué causas científicamente se han identificado que generan esta migración? Pues bueno, pobreza en los países de origen. Hablo de países, repito, porque no solamente se da en México, es mucha migración que utiliza México como país de tránsito. La violencia en todos estos países, incluyendo México, y la falta de oportunidades. Parte de lo que busca este plan es, bueno, reducir la presión migratoria hacia y en tránsito en México. ¿Cuáles son las probables conclusiones? Si exitosamente ahora sí que se toman iniciativas y se da seguimiento a este plan, bueno, reducir las caravanas de migrantes, por una parte que tenemos en México, que ahora recién leí que ya tenemos 3 en el año que han transitado por el país de terceros, de naciones de terceros países, y por otro, la presión sobre las autoridades para gestionar la migración irregular. Tengo una anécdota, yo digo, represento una empresa transnacional al final del día, entonces yo recuerdo hace 10 años cuando entré a la empresa, pues desde el día 1 me tocaba ir de vez en cuando a migración, firmar, parte de mi equipo también sigue yendo a migración, pero en un principio era bastante amigable porque eran instalaciones que en el caso de la ciudad de Tijuana, acá en Ciudad de México, en Querétaro, en Nuevo León, en los estados del país donde actualmente tenemos presencia, eran muy amigables, tenían o podían atender en ese entonces el flujo migratorio que existía en México y ahorita realmente es visible cómo se ha desbordado, cómo necesitamos, cómo se ha identificado esta gran oportunidad de mejora que de repente hay, o sea, ves familias enteras durmiendo afuera de las oficinas de migración, esperando un trámite, cosas que jamás se habían visto. Entonces, bueno, es un tema de presión migratoria que al final del día nuestro país tiene que atajar, es decir, cómo controlar no solamente la salida o la expulsión de migrantes mexicanos o hacia el norte, sino también, por una parte, el tránsito de terceros países y por otra parte, cómo controlar la frontera sur. Es decir, lejos de entrar en un debate ético que si abre, que si se cierra la frontera, etc., que si aceptamos más migrantes, que si menos, que si los aceptamos de manera irregular, que si les otorgamos estatus de refugiado. Bueno, la intención es, creo,
el saber cómo regularla adecuadamente y no vernos, como está pasando actualmente, pues desbordados por esta falta de una gestión adecuada de migrantes. Y a largo plazo, pues mejorar las condiciones de vida, tratar un poco de rebotar para Centroamérica, pero sobre todo para México, desde el punto de vista económico, social y político. Y lo que nos importa en primera instancia a los mexicanos, que digo, a veces de repente se critica mucho al vecino, ¿no? Cuando ahora en las recientes elecciones, oye, pero qué egoístas, ¿cómo no ven cómo trata a Estados Unidos, a ciudadanos de terceros países o en el discurso? ¿Por qué América para los americanos? ¿Por qué América primero? Pero bueno, simplemente volteemos al caso de México y bueno, los mexicanos en lo primero que nos enfocamos pues es en la situación en México y en la economía de los mexicanos. No es que no nos interese lo que sucede en terceros países, pero obviamente es un segundo plano, porque en primer plano, pues lo que nos debe interesar más que nada es... Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. Mejorar la situación, mejorar las condiciones dentro de casa, es decir, en nuestras fronteras y hablando de la migración, hablando de la economía, pues son temas que atañen a nivel federal. Una de las intenciones que hemos visto en este plan es reducir la migración irregular hacia Estados Unidos. Es decir, tiene implicaciones para México, sobre todo porque hay que anticiparnos que desde las campañas electorales, bueno, no es cierto, desde antes de las campañas electorales, ya la migración se estaba haciendo un discurso no solamente en las fronteras, es decir, no solo en las ciudades fronterizas de Estados Unidos, sino en general en todo el país, de la falta de control por parte de México. Oye, ¿por qué desde México se permite tanto flujo migratorio irregular hacia los Estados Unidos? Entonces, es un tema que definitivamente, si se controla adecuadamente, puede impactar de manera positiva en la renegociación, porque definitivamente un punto de que se va a abordar en la renegociación ahora del Tratado de Libre Comercio en México, Estados Unidos, Canadá en 2026, es la migración que se tiene irregular desde México hacia Estados Unidos, es decir, la entrada de personas no autorizadas. Independientemente que estemos hablando, les repito una vez más, de mexicanos o de ciudadanos de terceros países que ya son la mayoría, pues es un impacto negativo el decir, pasan por México y yo como mexicano, como gobierno, no tengo control absoluto de quién entra, quién pasa y quién brinca a otro país, usando mi territorio como trampolín. Entonces, eso es un punto importante que se va a ver en este plan. Al disminuir el flujo de migrantes, pues se podría reducir la presión sobre el discurso de la política migratoria de Estados Unidos, sobre la seguridad, independientemente que la estadística no vaya a la par del discurso. Es decir, el discurso hemos visto que nuestro vecino del norte refiere que los delitos son cometidos en su inmensa mayoría por migrantes ilegales que vienen de México. La estadística no siempre prueba lo que el discurso dice, pero al final es un tema que uno, así sea uno de cada 1000, pues va a impactar negativamente. El hecho que está sucediendo desde México y va a ser un punto de negociación, lógicamente, dentro del tratado y es algo que el Plan México de alguna manera quiere prever. Es algo que estamos vislumbrando en este 2025 que quiere empezar a atajar de cara a la renegociación y obviamente pues tratar de impactar un poco en el rebote de mejorar las condiciones de países vecinos y una orientación migratoria hacia caminos más ordenados y seguros, es decir, probablemente llegar a un tema un poquito más análogo al de Estados Unidos, donde se tienen más ventanillas de atención, donde se tiene más orden, donde se tiene un poquito más estructurado el tema migratorio. Por ejemplo, el tema migratorio para uno, yo no soy estadounidense, pero sí cruzo como turista, entonces donde muchos trámites se hacen a través de portales de internet, de aplicaciones en tu celular, donde directamente desde el celular o desde el internet ya tienes toda la cita, todos los documentos cargados, donde únicamente vas a que te validen documentos, fecha y hora, en una oficina adecuadamente establecida, con suficiente personal. México, pues todavía estamos con una gran oportunidad de mejora en ese sistema, entonces
probablemente se pueda un poquito acercar a ese tema en los años venideros y creo que es lo que se quiere en el Plan México de cara a la renegociación que les voy a estar repitiendo a lo largo de esta plática, pues sí va a tomar el componente migratorio de una manera súper importante. A lo que viene el otro punto del plan, el desarrollo de infraestructura y empleo, es decir, proyectos de infraestructura donde, ojo, no nada más aceptemos la inversión local, sino también la inversión extranjera. Recordemos que el Tratado de Libre Comercio brinda la obligatoriedad para los 3 países de dar igualdad de condiciones e igualdad de oportunidades a las empresas de estos 3 países. Es decir, tenemos un tratado donde tenemos que comerciar y que competir en igualdad de condiciones. Inversión en energías renovables, donde nuevamente pues, no se puede hablar de inversión extranjera si no se protege y no se le da un marco regulatorio adecuado a la inversión extranjera. Entonces, definitivamente el plan tiene que considerar esta apertura, no solamente en incentivos fiscales, que claro, son importantes para las empresas, pero también en tener una cancha de juego con reglas establecidas que no estén cambiando y que no se limiten como hemos visto en otras administraciones de gobierno. Y mejorar las capacidades productivas, sí, en Centroamérica, pero sobre todo en el sur de México, es decir, brindar oportunidades en aquellos lugares que en muchas ocasiones se piensa o se dice, bueno, es que allá no hay empleo. No, sí, sí hay empleo. De hecho, hay tasas de desempleo muy bajas en muchos estados del sur de México. El tema es que es empleo informal, es que no hay inversión tanto pública como sobre todo privada, que es la que genera el dinero en todos los países, donde veamos que existe un plan a largo plazo para que existan empleos formales, donde la gente vea esa seguridad y se pueda quedar en vez de buscar migrar hacia Estados Unidos u otros países. Y definitivamente va a ser un tema importante el, bueno, ver cómo el gobierno va desarrollando este tema, a ver si efectivamente puede lograr el que la inversión privada llegue y parte del, bueno, quiero que la inversión privada a lo mejor llegue a zonas, por así decirlo, no tradicionales, es decir, no la frontera norte, no Bajío. Bueno, va a depender mucho no solamente del capital humano disponible, sino que este capital humano tenga la preparación adecuada, que exista la infraestructura adecuada, y por infraestructura me refiero a puertos marítimos, aéreos, estoy en logística, así que carreteras importantísimas, infraestructura ferroviaria y también infraestructura de comunicaciones, es decir, intangibles, que haya conexiones adecuadas de internet, que haya, no solamente, bueno, dices, hay estados donde hay mucha agua, pero también que el agua esté disponible efectivamente, que haya la infraestructura de distribución industrial y también pues energía eléctrica, que es un tema que actualmente hemos visto que se está haciendo crítico para evitar este tema de los conocidos apagones en ciertas zonas industriales que pueden definitivamente afectar la productividad sin irnos de lado con el tema de seguridad que obviamente las empresas buscamos, o al menos los que trabajamos en empresa o aquellos que trabajan consultando a empresas saben que las empresas definitivamente buscan esto y favorecer, pues por otra parte, el comercio y la movilidad, lo que puede favorecer economías locales. ¿Qué ha pasado en lugares? Digo, yo a pesar que estoy en Ciudad de México, soy de la frontera norte, viví toda la vida en frontera norte. ¿Cuál es este o cuál ha sido este efecto que hemos visto tradicionalmente y que ahora entiendo que el gobierno de México quiere un poco tratar de jalarlo hacia estas zonas no tradicionales receptoras de inversión? ¿Cuál es este efecto del spillover? Bueno, que hemos visto que cuando llegan este tipo de inversiones, definitivamente es una ventaja para la economía local en cuanto que no solamente se genera empleo bien remunerado y empleo formal, además de bien remunerado, sino que también se puede desarrollar parte de la proveeduría local donde existen estos agentes de bienes raíces, de naves industriales, de servicios para la propia empresa, de transportistas y un otro sinnúmero de proveeduría que no se desarrollaría de no ser por esta inversión, obviamente, por así decirlo, la empresa madre que jala toda esta constelación de industria local que puede mejorar el desarrollo y el nivel de vida de pues muchas zonas del país y que indudablemente muchas zonas del país, o por lo menos lo vimos en la década pasada, lo que es Querétaro, Baja California y Nuevo León, que tuvieron tasas de crecimiento demográfico bastante elevado gracias a esa migración interna, a realmente
esa inversión que se hizo, que había muchos empleos, que la propia población del estado ya no podía cubrir y que jalan esa migración interna desde otros estados, esa movilidad, para no llamarle migración, porque no estamos hablando de un tercer país hacia México, sino de los propios mexicanos, pues hacia esos estados. Otro parte y aquí me gustaría un poco mencionar su vinculación a la renegociación del Tratado del Desarrollo Económico Sostenible, el enfoque del desarrollo de sectores económicos sostenibles, es decir, agricultura, energía, turismo, puede beneficiar tanto a México como a otros vecinos. En el caso del sur del país, pues estados a lo mejor que han estado económicamente más atrasados, como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, que tienen unos índices de desarrollo económico distintos al resto del país, pero en un marco sostenible. ¿Por qué en un marco sostenible? Y ahorita más adelante voy a volver a abordar este tema. Porque el gobierno de Estados Unidos, sobre todo las aduanas, antes se fijaban primordialmente, bueno, en comercio exterior, posteriormente en reglas de comercio exterior y seguridad, cuando implementó programas como CITIPAT, cuando a través de la Organización Mundial del Comercio, perdón, a través de la Organización Mundial de Aduanas, va la OMA, se implementa el programa OMA en muchos países del mundo, incluyendo México, pero posteriormente también empieza a enfocarse en temas de medio ambiente, temas de trabajo seguro y trabajo honesto y sostenibilidad. Es decir, que no estés realizando, manufacturando producto o incluso comprando insumos de terceros países con el llamado forced labor o el trabajo forzado o el trabajo infantil o el trabajo informal. Temas que Estados Unidos y Canadá, sobre todo Estados Unidos por el tema que hay mucha más intensidad de la relación por la frontera entre México y Estados Unidos que con Canadá, pero ambos países ven como temas sensibles para sus economías y que ya han empezado a sancionar, no voy a decir nombres, pero ya se ha sancionado por parte del gobierno de Estados Unidos a empresas que manufacturan en México, que cumplen con todas las leyes de México, pero Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. que han visto que tienen algunos insumos comprados de terceros países donde esos insumos son producto de trabajo forzado. Y aquí es donde entra el cuidadoso componente laboral o de empleo y el de desarrollo sostenible, es decir, tratar con países que no solamente sus empresas o las empresas que estén establecidas en ese país, sino que toda la cadena de suministro de esas empresas de terceros países o que estén localizadas en ese país, en este caso México, traten y transen con empresas y países cuyos insumos sean desarrollados a través de reglas de comercio sustentable, sostenible, medio ambiente y trabajo conforme a la ley. Entonces, son temas que van a estar muy vinculados a la renegociación porque si en el tratado inicial, es decir, en 2018 que se negoció, ya venían incluidos esos componentes laborales, definitivamente ahora y esos componentes, paréntesis, que detonaron en varias reformas del gobierno federal que vimos desde 2019 en la pandemia cuando nos llegó la gran reforma de la prohibición del outsourcing y posteriormente los sindicatos, etc., etc. Ahora vemos que van a seguirse fortaleciendo, es decir, que van a seguirse enfocando muchísimo en México para ver cómo se implementa este plan y qué beneficios tangibles nos da México como carta de negociación de cara al USMCA. No falta obviamente la persona o ciertos grupos que dicen, pues, ¿sabes qué? O sea, necesito negociar en igualdad de condiciones. Si me van a tratar como un país tercero de manufactura, pues simplemente a romper el USMCA y hasta ahí. Pero bueno, no podemos ser tan simplistas. No podemos negar que a pesar que México definitivamente tiene otros tratados internacionales, tiene otros mercados que son sumamente importantes, el mercado más importante en todas las empresas transnacionales que vienen a México es Estados Unidos, Canadá. Tanto así
que del 80 al 90% de productos, y esa es una regla en cualquier empresa transnacional, va dirigido a Estados Unidos y Canadá. El otro 10 al máximo 20, que dudo que sea el 20, a lo mejor el otro 10, 15%, es o el que se queda en México o el que se exporta al resto del mundo. Así de importante son nuestros vecinos para decir, bueno, no podemos simplemente desvincularnos de un día para otro. Simplemente hay que negociar, pero parte de esa negociación, obviamente, tenemos que evidenciar o se va a tener que evidenciar en México que estamos negociando en un terreno de juego similar y parte de esa evidencia pues es que cumplamos con normas mínimas y de evidencia de desarrollo económico sostenible, de respeto al medio ambiente y de respeto a las reglas mínimas de trabajo. Por otra parte, y esto lo vimos mucho dentro de las elecciones de Estados Unidos, oye, había voces que decían, ojalá y que ganen los republicanos, otras voces que decían, ojalá y ganen los demócratas. Históricamente, y me voy a atrever aquí a irme un poco subjetivo, históricamente vemos que en el discurso son muy distintos los dos partidos, en la práctica no tanto. Y ahí sí me aventuro a entrar en un tema subjetivo porque en la práctica en Estados Unidos hay mucha continuidad. Entonces, al final del día, el hecho que en la práctica, por lo menos en su relación con México, no sean tan distintos, significa que no podemos ser tan simplistas y esperar que gane uno u otro partido. Tenemos como mexicanos y como gobierno y como cámaras empresariales o como consultores que negociar con quien esté en la mesa. Es muy chistoso y en estos 10 años que he colaborado con la empresa con la que trabajo y con la que represento, me llama mucho la atención que la cultura, por ejemplo, la cultura de Samsung, la cultura coreana es muy pragmática. Ellos no se fijan, ni se meten en política para nada, ni se fijan que si está un partido de izquierda, que si de derecha, que si centro, que si el gobierno. A ver, dicen, nosotros no somos una entidad de gobierno, nosotros somos una empresa y estamos en el origen o en un tercer país o donde sea, pues para hacer dinero como toda empresa, para hacer negocios. Entonces, realmente parte de ese negocio, pues es el ser pragmático y el parte de estar en un tercer país, pues es que no podemos estar esperanzados o estar haciendo un sorteo o una lotería que si gana un partido de izquierda, uno de derecha, uno demócrata, uno republicano, realmente es una relación que tenemos que tener con ese país a largo plazo. Claro, podrá mejorar, empeorar, es una moneda al aire con uno u otro presidente, tal vez sí, tal vez no, pero definitivamente tenemos que fortalecer la relación diplomático más con un país como Estados Unidos, que es nuestro vecino y que va a seguir siendo nuestro vecino a largo plazo. Geográficamente no tiene una, pues una salida, si se le quiere ver así que hay que mejorar esa buena relación diplomática. El Plan México también tiene que ser un esfuerzo entre varios países, no solamente México, sino eventualmente, digo, si se quieren sumar, pues el llamado Triángulo del Norte, Guatemala, Honduras y Salvador, para mejorar por una parte la relación diplomática con los Estados Unidos y por otra parte ver fórmulas que mejoren esa relación a la par de obviamente mejorar localmente nuestras fortalezas, es decir, la economía, la situación de seguridad, la situación de política en vez de, pues, buscar diferencias culturales que siempre las va a haber, incluso dentro de un mismo país. La diferencia cultural siempre va a estar, obviamente, sobre todo con Estados Unidos, es una diferencia cultural grande. Hay que buscar las similitudes para mejorar la relación diplomática que tenemos en una necesidad de relación de vecinos, sin olvidar, obviamente, que también alrededor de 40 millones de personas son de ascendencia mexicana, es decir, o son mexicanos que están actualmente en Estados Unidos o son personas de ascendencia mexicana de segunda o tercera generación. Algunos se sentirán mexicanos, otros no, pero definitivamente es un componente que tenemos en los Estados Unidos. No por nada México tiene la red consular más grande del mundo en Estados Unidos, es decir, es la red consular más grande de cualquier país del mundo y estamos hablando de la de México en Estados Unidos. No hay ciudad grande, mediana o incluso en el caso de frontera chica que no tenga un consulado mexicano y eso es un tema que no se ve, que no se replica en otra sinergia entre países. Es decir, no van a haber un país, no sé, España que tenga un consulado en cada ciudad mediana o chica de la India, o Francia que tenga un consulado chico mediano en cada ciudad mediana de Rusia. No, está la embajada y punto. En México tenemos una red consular inmensa y parte de ello, pues es la importancia
del hecho que hay tantos ciudadanos mexicanos en Estados Unidos, tantas personas de ascendencia mexicana. Entonces, eso no es más que un ejemplo de que nos guste o no, tenemos que fortalecer esa relación diplomática, tenemos que ir mucho más allá de un discurso político, de un discurso de algún candidato o de algún presidente e ir a la acción para fortalecer y mejorar esa relación diplomática. Es decir, no dejar de lado nuestras diferencias y poner por lo menos nuestro granito en buscar esa similitud, y definitivamente el buscar y encontrar esas similitudes pues va a terminar o puede terminar mejorando esta renegociación de tratados internacionales. Recordemos que el discurso, particularmente del presidente que viene entrando a Estados Unidos, en la primera ocasión que se lanzó como candidato, digo, no me van a mentir, el discurso fue: vamos a romper el tratado, no podemos hacer ningún tipo de trato con los mexicanos ni con México. Ese era el discurso, no había opción B, era el rompimiento frontal e inmediato del tratado. Ahorita ya no existe ese discurso, claro, es agresivo de renegociación. Entonces, el cambio de esa palabra, el cambio de ese término te dice que hay de entrada una apertura y que tienes que buscar esas similitudes para aprovechar esa coyuntura favorable a comparación de la que tuvimos hace 8 años, si mal no recuerdo. Eso va a ser un punto importantísimo. Y obviamente políticas colaborativas que fomenten por una parte la integración regional y por otra parte el trabajo en equipo para resolver problemas comunes, sobre todo de nuestro lado sur, que no lo podemos olvidar: migración, pobreza y violencia. Eso de no tener control sobre las fronteras, a nosotros como mexicanos, o por lo menos lo que a mí me ha tocado, es que nos encanta criticar al de lado, es decir, al vecino, en este caso al norte, de que si racismo, que si falta de control, que si que estrictos, pero no nos fijamos en casa. Bueno, ¿yo qué hago en mis fronteras? En este caso, en la frontera sur, ¿yo qué hago? ¿Qué tantos controles tengo? ¿Qué tanto derechos humanos respeto a los migrantes? ¿Qué tan bien establecido está mi proceso? Las respuestas a esas preguntas no suelen ser muy adecuadas. La experiencia de muchos de nosotros que hemos hecho trámites migratorios para terceros tampoco suelen ser tan favorables siempre. Entonces, nos dice que en casa, antes de ir a criticar al vecino, antes de ir a criticar al de al lado, tenemos mucho que hacer para mejorar, y creo que estas políticas colaborativas pueden mejorar, y sobre todo un flujo más controlado y ordenado puede mejorar significativamente en 2026 la renegociación que tengamos con Estados Unidos al ver un efecto tangible, una estadística de cómo en México se controla la migración. Por controlar, les repito una vez más, no digo eliminar, no digo restringir, no digo negar, sí digo realizar un proceso más ordenado a un proceso que tristemente tenemos que aceptar no se ve en otro país, de sabes qué, de repente entra quien quiere, no sabemos quién entra ni de qué país, no sabemos cuánto tiempo están dentro de México ni qué hacen en México, y de repente se suben a los trenes o por algún otro lado que malamente aprovechan incluso hasta los cárteles, brincan ilegalmente a Estados Unidos, causando un riesgo para ellos, para sus familias, en sus vidas, y obviamente, pues un poco tensando la relación que tenemos en este caso con nuestro vecino del norte, porque es al vecino al que quieren brincar. Digo, si hubiera otro vecino que también tuviera esa condición económica, también tendríamos esa relación tan tensa. Entonces, hay que fijarnos mucho en esos temas para lo que viene y cómo se va a implementar y qué resultados va a dar este plan para la renegociación que tenemos con nuestros vecinos, con Estados Unidos y Canadá. Tenemos entonces el fomento al desarrollo social y económico, que busca mejorar la calidad de vida, mejorar la competitividad, y aquí sí, la parte de atraer inversión, les decía al inicio, va a depender mucho de qué tan estables sean las reglas de juego en nuestro país para las empresas extranjeras. ¿Dónde queremos que las empresas extranjeras se instalen? ¿Qué beneficios tangibles vamos a tener para la empresa extranjera? Realmente, si queremos que se instalen fuera de la frontera norte, bueno, ¿qué beneficios les vamos a ofrecer fuera de la frontera norte? La empresa ya no viene únicamente por mano de obra competitiva, es decir, salarios bajos, no, viene por mucho más allá, que es mano de obra capacitada, infraestructura física, infraestructura tecnológica, disponibilidad 24 horas de recursos, es decir, que siempre exista agua, que siempre exista luz, que no haya paro de recursos, que siempre haya una conexión adecuada a Internet. ¿Qué vamos a hacer o qué va a hacer el gobierno de México para ofrecer esta competitividad?
Puertos, ya había hablado que también son importantísimos. Aeropuertos, puertos marítimos para entrada y salida del producto. Carreteras para entrada y salida por la vía terrestre. Bueno, las ofrecemos, sí, no, y en qué condiciones. En el apartado de inversión, infraestructura y sostenibilidad, así como energía limpia, pues bueno, el TEMEC ya se los decía al inicio, USMCA exige igualdad de condiciones, entonces lógicamente el hecho que querramos en México atraer a cualquier empresa extranjera a invertir en energía, nos va a exigir sí o sí en un contrato, primero, que existan igualdad de condiciones, segundo, que no cambien las reglas, tercero, ya lo hemos visto, no va a utilizar ningún tribunal local para resolver sus controversias, va a utilizar un arbitraje internacional donde si México no demuestra en caso de un conflicto que mantuvo las mismas reglas del juego, definitivamente va a ser condenado el gobierno y es un tema muy delicado donde tenemos que presentar una propuesta clara, real y a largo plazo a las empresas de las reglas del juego. Desarrollo tecnológico, pues bueno, vamos a ver, el gobierno ha dicho que está trabajando, lo cual me parece muy interesante, en fortalecer el ecosistema digital, en innovación, en el comercio más fluido de bienes y servicios digitales, protección de datos, en comercio electrónico. Ahí los Estados Unidos, la verdad, es punta de lanza en el mundo en tecnologías. Vamos a ver qué tan interesados están, porque ya en el USMCA veíamos en la primera negociación que efectivamente México ha tenido una muy buena apertura. Sin embargo, tiene que mostrar las reformas que nuevamente vamos a las reglas del juego. Den unas reglas del juego claras, simples, que en el tema de las empresas digitales en Estados Unidos, y hemos visto cómo se han ido desarrollando, tanto de redes sociales como de comercio electrónico, de inteligencia artificial, lo que necesitan es una legislación sencilla y que les permita a ellos operar en terceros países sin una regulación excesiva, como lo hemos visto en la Unión Europea. No sabemos todavía porque el paso del tiempo va a decir si está bien, si está mal, pero en la Unión Europea, ¿qué ha pasado? Que hay muchas empresas que se le están pensando 3 o 4 veces, tanto de Estados Unidos como acá de nuestros vecinos asiáticos, si entran a Europa por el tema de considerar que está teniendo la Unión Europea una regulación excesiva. Entonces, es donde México tiene que entrar en el punto medio en, bueno, no me quiero quedar sin legislar ese tema, como Estados Unidos es el caso, pero tampoco sé si quiero una regulación considerada excesiva como la de la Unión Europea, porque me puedo quedar sin inversiones. Entonces, va a ser muy interesante este punto de desarrollo tecnológico, el ver cómo se va desarrollando. El tema de seguridad y justicia y derechos laborales, bueno, hemos visto que México ya avanzó muchísimo en las reformas laborales. Qué bueno, la verdad. Sí hemos visto una mejora en cuanto al salario, en cuanto a las prestaciones, en cuanto a las condiciones de los trabajadores. Sin embargo, parte importante ahora de la renegociación, bueno, van a ser los resultados tangibles que mostremos. Va a ser si efectivamente hemos respetado la realización o no de sindicatos, el libre albedrío del trabajador, la seguridad laboral, las prestaciones, los índices de trabajo formal, que todavía, híjole, tenemos unos índices de informalidad sumamente altos en México. Entonces, es un tema que tenemos que demostrar y que mejorar. Tenemos un año. Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. De aquí a que empiece la renegociación del Tratado de Libre Comercio, sobre todo, y ya se los decía, porque no nada más importan en las certificaciones los estándares laborales en México, que pudieran ser excelentes, sino de toda la cadena de suministro de aquellas empresas que exportan hacia los Estados Unidos y Canadá, de donde también, si son de terceros países, tienen que garantizar que esos derechos laborales también se respetan en terceros países. Soy presidente actualmente de una asociación que se llama el BASC, que es parte del World Basque Organization, que es de seguridad, que tiene un convenio de homologación con CITIPAT, y parte de lo que hablamos con los miembros
Es lo mismo que habla el gobierno de Estados Unidos en todos sus congresos actualmente de aduanas, que es ya no únicamente estamos revisando desde hace tiempo reglas de comercio exterior o temas de seguridad, sino para nosotros ya es comercio sostenible, ya no es comercio seguro. De hecho, su motto o su dicho, sino comercio sostenible. Y parte de esa sostenibilidad es que toda la cadena de suministro del producto que entra a Estados Unidos sea un producto o una materia prima que ha sido originada por parte de una empresa pública, privada, lo que sea, que respeta los derechos laborales de ese componente humano que interviene en ese insumo. Y, por supuesto, temas de medio ambiente donde es un producto sostenible y sustentable. ¿Para qué? Para garantizar que estás compitiendo en igualdad de condiciones con lo que yo le exijo a mi proveeduría local, es decir, empresas en Estados Unidos, dentro de Estados Unidos o empresas dentro de Canadá, que no está siendo artificialmente más barato porque pues estás trayendo producto cuyo origen se da a través de mano de obra subesclavizada o mano de obra infantil o mano de obra que no respeta ni siquiera condiciones de salario mínimo en su país de origen o productos que no respetan el medio ambiente para su extracción y donde, les repito, el gobierno de Estados Unidos ya ha sancionado empresas que caen en estos supuestos. Sostenibilidad y energía verde, bueno, transición hacia energías renovables, qué bueno, no fue un tema en el gobierno anterior. Esperemos que en este gobierno se pongan las pilas para poder llevar a cabo esta sostenibilidad ambiental, sobre todo para atraer inversiones en energías limpias y, por supuesto, inversiones que no van a venir gratis, les digo una vez más. Inversiones que van a requerirle al gobierno mexicano que le respete las reglas del juego. Como conclusión, varios de los puntos, no todos, pero sí varios están muy alineados que se van a abordar en la renegociación del USMCA o TEMEC, como se habla en México. La ventaja del Plan México emitido el año pasado, que este año, bueno, ya se empieza a implementar una vez que existan estos foros de consulta, es que, bueno, ya tenemos que poner manos a la obra en áreas de sostenibilidad, de infraestructura, tecnología y sobre todo inclusión económica, que rebota mucho en el tema migratorio, no solamente México, Estados Unidos de mexicanos, sino México, Estados Unidos, terceros países. En el discurso y haciendo un paréntesis en este tema migratorio, México se escudó mucho de, oye, pues fíjate en la estadística, es una estadística oficial, es una estadística propia que genera Estados Unidos. La mayoría de migrantes mexicanos ya, perdón, la mayoría de migrantes desde México ya no son mexicanos, son de terceros países. Sí dice Estados Unidos, pero tú no controlas tus fronteras, por eso llegan aquí. No llegan porque estén legalmente en tu país y luego brinquen, llegan porque entran como Juan por su casa por México, atraviesan territorio nacional ilegalmente, no los controlas y permites que fluyan libremente a Estados Unidos. Y bueno, es ahí donde tenemos que controlar dentro de territorio nacional qué es lo que está sucediendo, qué mejorar desde el respeto a los derechos humanos, lógicamente, de migrantes, el respeto a los locales, obviamente, sin olvidar a los propios mexicanos, pero también este control de flujos adecuados, el tener la infraestructura humana, física, tecnológica para crear un ambiente idóneo, un ambiente propicio para poder controlar esta migración y que no sigamos siendo el objeto o ese talón de Aquiles que nos provea una renegociación en un punto negativo en 2026 con Estados Unidos y Canadá. El comercio, obviamente realizarlo de manera sostenible y el seguir mejorando las condiciones de trabajo, que sí se ha visto cómo el empleo ha mejorado, pero que aún nos queda mucho camino por recorrer, sobre todo en el tema de la informalidad laboral, donde sigue siendo un foco rojo en México por las altas tasas de informalidad. Atraer inversiones, lógicamente con un marco jurídico adecuado y al final del día, bueno, mejorar las condiciones de vida de la población. Obviamente no estamos hablando de un tema que en 2026 ya se vaya a dar de manera milagrosa, pero sí que consistentemente se sigan reduciendo los índices de pobreza, sigue existiendo una mejora económica a nivel nacional para toda la población en general y que si el plan sobre todo sea muy realista en el tema de, yo aplaudo mucho la inversión pública, pero conocer que el gobierno, ni el de México, ni el de ningún país genera dinero. El gobierno debe de crear las condiciones propicias, claro, intervenir cuando sea necesario, pero crear las condiciones propicias para que llegue la inversión
ya sea la inversión nacional o inversión extranjera, a crear fuentes de trabajo de valor agregado, es decir, no limitarse al empleo informal, sino que estas condiciones de trabajo sean a través de empleos formales, empleos bien remunerados y que sean empleos a largo plazo que realicen al tipo de la frontera norte este spillover, que mejoren las condiciones locales, es decir, que creen mejores empleos, que creen mejores salarios, que crezca la economía, que creen mejores condiciones y que existan otros sectores que también se beneficien de esa inversión, ya sea el sector médico, el sector servicios, el sector turismo, el sector hoteles, el sector alimentos, el sector restaurante, el sector transporte, el sector cadena de suministro. Y claro, cuando sea necesario, en el caso de gobierno, intervenir con infraestructura carretera, mejoramiento de puertos de entrada y salida desde territorio nacional, no olvidar la infraestructura tecnológica y, como por ejemplo ahorita está pasando en Tijuana, pues bueno, dar celeridad a proyectos como el hecho de la tercera garita, es decir, el ampliar cruces fronterizos México-Estados Unidos, porque al final del día, una vez más, es una relación muy intensa la de vecinos. La última vez que vi la estadística eran 2 billones con B de dólares diarios de cruce de mercancías. Ahorita no sé en cuánto ande, la verdad, 2025, pero es una relación sumamente intensa. Entonces, independientemente que haya opiniones que no les encante esa relación, es una relación que geográfica y económicamente, cultural, política, demográficamente va a seguir existiendo y actualmente pues incluso con 40 millones de personas, ya sean mexicanos o de ascendencia mexicana, de primera, segunda, tercera generación en Estados Unidos, pues va a seguir aumentando incluso a nivel humano. Por mi parte, sería todo de esta pequeña plática, de esta pequeña cápsula, y me gustaría muchísimo ya otorgarle la palabra a la doctora Guadalupe para que proceda a este espacio de preguntas, respuestas o de comentarios muy valiosos que tengan ustedes sobre el tema, discrepancias, opiniones, adelante, son bienvenidos. Muchas gracias, muchas felicidades, nos tenían así con la boca abierta. Este, muy bien, pues ya tenemos aquí el primer comentario y pregunta de Juan Miguel, que bueno, pues muy atinadamente y ya con una visión importante dice que el Plan Nacional de Desarrollo no menciona el TEMEC ni el crecimiento o consolidación de los actuales tratados de libre comercio. Sigue cargado pues de retórica del sexenio pasado y de las obras eh, fundamentales del gobierno y dice que considera con un enfoque pobre al comercio exterior. Referente a los puertos, pues que le da más importancia a Salina Cruz cuando el volumen de operación que hay en otros puertos. Y su pregunta es, ¿realmente le están dando prioridad al comercio exterior? Wow. Muy intenso y muy atinado, la verdad, tanto el comentario como la Es pregunta de. alumno de Trading Law College, ya casi Sí, muy maestro bien, o sea, también. aquí lo que no nos gusta, Juan Miguel, es gente que no opina o gente que se queda callada, la verdad. Parte de Trade and Law College, seas maestro, seas alumno, seas participantes, que no hables es lo peor. Efectivamente, muy intenso y muy atinado tanto el comentario como la pregunta, porque efectivamente, qué bueno que tengan estos puntos prioritarios de inversión pública. Sin embargo, como lo dijimos dentro de la plática, es importante recordar que el gobierno no genera el dinero. Entonces, las inversiones de gobierno siempre tienen que ir orientadas hacia dónde se está generando la economía, hacia dónde se está generando el comercio. Entonces, definitivamente no se va a poder. Yo entiendo que el puerto de Salina Cruz, pues la intención o la orientación es el istmo de Tehuantepec, muy importante, muy bueno el desarrollar ese punto, pero el comercio actualmente, el comercio exterior no se está dando ahí hoy en día. El comercio exterior se está dando en Frontera Norte, en el Bajío, el aeropuerto de Ciudad de México, que es una aduana gigante que debió haberse fortalecido. Bueno, no voy a entrar en ese tema, pero estamos viendo definitivamente, como bien dice también, o sea, los puertos marítimos actualmente los principales pues están en Pacífico, Manzanillo, Lázaro Cárdenas. En un segundo término a lo mejor Veracruz, Altamira, en un tercer término acá el puerto de Ensenada. Pero definitivamente va a tener que tener una orientación al final del día, lo quiera o no el plan, a la renegociación del Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué? Porque nos guste o no, nuestro principal socio comercial. Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente?
Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. Por mucho son Estados Unidos, Canadá, de 80 al 90% de las exportaciones de cualquier transnacional. Háblese médica, automotriz, que si está en Monterrey, que si está en Tijuana, que en Querétaro, donde esté, ese es el destino de la producción de producto, y perdón el pleonasmo, pero es para que se entienda claramente. Entonces, es algo a lo que tenemos que tener énfasis al final del día, y por ende, por más que el plan siga con un poco de retórica, pues al final se va a tener que aterrizar a que tenemos que, pues obviamente, tener esta coordinación con nuestros vecinos, con Estados Unidos, Canadá, y la conclusión va a tener que ser que se va a tener que ajustar pues a lo que la renegociación del TEMEC y del USMCA requiere. Muy bien, muchas felicitaciones que nos están llegando, muchas gracias a todos. Y vamos a abrir en este momento, les damos oportunidad, si alguien más quiere expresar su comentario, le vamos a abrir el micrófono a nuestros panelistas. ¿Quién desea empezar? Adelante, maestro Héctor. Muchas gracias. En primer lugar, una felicitación al doctor Pérez García, porque realmente el tema es muy relevante y además muy oportuno y muy puntual. Cuando nosotros hablamos de la revisión del TEMEC, estamos hablando de una revisión que se va a llevar a cabo en 2026. Entonces, cuando decimos, oye, pues como que faltan 18 meses, ¿no? ¿De cuál es la apuración? No, al contrario. Un dato importante, yo creo que lo más rescatable, si me lo permites, doctor, es el hecho de reconocer, en términos de la norma, se dice, se habla y oficialmente es lo que se comenta, que va a llevarse a cabo la revisión del funcionamiento del TEMEC. Pero el doctor nos hace una puntualización, no es revisión, no es revisión, eso no nos engañemos, es renegociación. Partamos de esa base y de esa precisión, porque es muy diferente si hablamos de revisión de renegociación. Y esto implica que va a haber un montón de temas que actualmente no se encuentran dentro del tema que van a ser motivo de consideración. Me parece muy interesante el hecho de, por ejemplo, el combate a la informalidad. Es un tema muy, muy relevante y nosotros estamos hablando de una informalidad, de acuerdo con cifras oficiales, del orden de más del 50%. Es increíble. Es un tema impresionante, de tal manera que sí me parece muy, muy atinado el hecho de que se mencione que vamos a llevar a cabo una renegociación, porque entonces los 18 meses para prepararse no son muchos, ¿eh? Al contrario, son muy, muy poquitos. Me parece también muy interesante el hecho de que estamos hablando de cuestiones de comercio exterior y el 80% de la charla se refirió a migración. Es increíble, es un tema que aparentemente no debería de tener incidencia uno con el otro y realmente va a depender de tres cosas. La primera es migración, control del flujo migratorio, la segunda va a ser el tema de seguridad y el tercero, pues el tema de combate al narcotráfico, ¿no? Que en el caso específico son tareas que tiene pendientes el gobierno. Me pareció muy atinado el comentario que se hizo en el sentido de que en el tema migratorio es la administración del flujo migratorio. No es posible, no es pensable y no es creíble que se va a cerrar la frontera sur de México y que no se va a permitir el paso de nadie. Eso no va a suceder. De tal manera que lo que le corresponde al gobierno federal es ver cómo se puede dar condiciones para que, en su caso, los migrantes, en la medida de lo posible, encuentren oportunidades de crecimiento y desarrollo dentro de nuestro país. El corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec debemos de verlo como una barrera de contención para que ahí se absorban toda la mano de obra que va a venir o sigue viniendo
nuestros vecinos de Centroamérica y de otros países, pero el tema de migratorio es muy delicado. Recientemente, hace 3, 4 días, dieron una nota que afortunadamente no escaló, por lo menos en México, pero que detuvieron en la frontera norte del país, pretendiendo entrar a Estados Unidos, a una persona de, ciudadano ruso, miembro del grupo de Wagner, que son un grupo de las Fuerzas Armadas, que no necesariamente corresponden al gobierno ruso, pero que ese es lo que le preocupa a Estados Unidos, el que la porosidad de nuestra frontera propicie la oportunidad para que dejemos de una persona guatemalteca, salvadoreña, hondureña, que quiere buscar para su familia mejores condiciones de vida, no, pensemos en otro tipo de intereses y sí, es preocupante, de tal manera que me parece muy interesante, algo que yo realmente soy franco, no lo conocía, es a qué le llaman administración del flujo migratorio, y es exactamente lo que estoy narrando. Es decir, detengo a los migrantes, no los dejo avanzar, pero no los regreso. Los mando a lugares en donde a mi juicio hace falta personal, los mando a Oaxaca, Guerrero, Puebla, Veracruz, pero no los dejo avanzar. Es algo interesante lo que está haciendo el gobierno federal para efectos de contener la última marcha de 2, 3 mil personas que iban hacia Estados Unidos. Así fue como lo hicieron. A eso le llaman administrar la migración. No los regresan, lo hacen de esta forma y a mi juicio me parece de lo más atinado. Hay un tema que también se abordó y que es, híjole, ¿quién va a venir si no tiene garantía de que se respeten los derechos, de que su inversión esté debidamente protegida? Y para eso es el Estado de Derecho. De tal forma que si no hay reglas del juego debidamente puestas, que curiosamente sí existen, lo único malo es que no las respetamos. Y entonces, pues ahí tiene razón el doctor. Yo no me voy a ir a los tribunales, ¿eh? ¿Para qué pierdo mi tiempo si sé que no voy a avanzar? Me voy por los medios alternos de solución de conflictos y tenemos ejemplos de temas de arbitraje internacional, lamentablemente que hemos perdido y que le han costado a México mucho dinero, mucho dinero. No le hemos dado el debido seguimiento, pero la verdad es que tiene diríamos que el diagnóstico fue muy puntual, muy preciso y muy atinado, de verdad lo felicito porque seguridad, Estado de Derecho, energías renovables. Hay el último punto que Miguel Gras me parece que puntualizaba, es el cambio de modelo de desarrollo que estamos promoviendo, ¿eh? De acuerdo con el Plan México que busca fortalecer la proveeduría nacional, así no sé cómo le vaya a Samsung, pero pues eso de que te digan ya no vas a importar, búscale cómo adquieres tus bienes, insumos y servicios en territorio nacional. Es un reto, doctor Pérez. Entonces, ahí, ¿qué es lo que vamos a hacer al respecto? Sí, muchas gracias, maestro Héctor. Y sobre todo, no vas a importar de terceros países, pero sí quiero saber de dónde vas a importar, de qué empresa, de qué país y garantizar que esa empresa o ese país o esas empresas y países, desde donde traes tus insumos, intermedios, lo que sea, están en el mismo nivel de juego, porque si no, así seas la mejor empresa del mundo, pero tus proveedores no lo estén respetando y hayas exportado eso a Estados Unidos, sanción. Y ya le pasó a una empresa de un estado precisamente fronterizo a la que sancionaron. La empresa estaba indignadísima porque dice, oye, ve mis credenciales, o sea, tengo CityPath, tengo esta certificación, tengo décadas exportando a Estados Unidos, o sea, estoy en todas partes del mundo. Estados Unidos le dijo, sí, efectivamente, tú aparentemente sí cumples, pero resulta que el producto A que exportaste a mi país tiene el componente B, que es de un tercero país, y específicamente ese país y esa región desde donde estás importando esos componentes no están respetando estándares laborales que yo te estoy exigiendo. Y si no te gusta, no exportes. Y pues no tenemos esa opción en México, ¿verdad? De decir,
como cierta retórica de, ay, pues si no quieres, pues no te exporto y rompemos relación con Estados Unidos, no importa, está Rusia, está Corea del Norte, está Venezuela, híjole, pero ¿qué crees? Que no te pueden, ni están interesados en invertir, ni están interesados en comprarte al nivel o al mercado de Estados Unidos, ni tienen esa capacidad para negociar en el mismo terreno de juego, o China, por ejemplo. Entonces, pues actualmente, y además que geográficamente, les repito, o sea, no es un tema de gusto, porque a algunos nos gusta, a otros no les gusta, pero el hecho es que estamos geográficamente pegados a Estados Unidos. Entonces, es una realidad que va a suceder por los siglos de los siglos. Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. Exactamente. Muchísimas gracias, de verdad, felicidades. Al contrario, a usted, maestro. Vista adelante. Muchas gracias, Pita. Mi actor, muy bueno, feliz 2025, doctor Juan Illich y doctor Máximo. En magnífica exposición, mi estimado don Juan Illich. Realmente solamente quisiera abonar lo siguiente, ya para no repetir la intervención tan extraordinaria de Héctor. Creo que no vamos a tener que esperar hasta el 26. Dentro de 8 días empieza. Dentro de 8 días empiezan ya circunstancias y voy a hacer, me voy a atrever a decir lo siguiente. Dentro de 8 días van a empezar los reclamos en que la administración pasada y esta, la obra pública fue en asignación directa, no fue por concurso y quedaron fuera empresarios de los que tenemos negocios ahorita con Estados Unidos y Canadá que van a empezar a decir no se me tomó en cuenta. Tenemos 6 años sin la cuestión de infraestructura carretera, de todo lo que dijo doctor Juan Illich. Todo eso circunstancia la dejamos por atender otras circunstancias y la cual tenemos en una gran desventaja. Y a través de la historia de la humanidad, el poder económico lo tienen ciertos países en la historia y ahorita lo tiene Estados Unidos, ¿sí? Entonces deberíamos de haber, si antes de 8 días ya empezaron a hacer adecuaciones esta administración a encontrar fentanilo y encontrar muchas cosas que curiosamente no se encontró en la pasada administración. Entonces, pues antes de tiempo ya estamos dando circunstancias, aunque tengamos la cabeza bien fría. Muy agradecido y felicidades, doctor Juan Illich. No, al contrario, maestro Antonio, muchas gracias a usted. Y al igual que lo dijo el maestro Héctor con el comercio ilegal y usted con el tema del fentanilo, casualmente declara el gobierno no es cierto lo que dice por una simple declaración, y de un candidato, ni siquiera de un presidente. En Estados Unidos no nos importan las declaraciones, dice un día, tuitea bueno, ya no sé si se diga tuitea, ¿verdad? Porque cambió de nombre la red, pero tuitea de México nos está envenenando con fentanilo y luego pone otro tuit entre los muchos que pone, ¿no? México está llenando de productos de contrabando chino, decimos no es cierto, pero resulta que el mismo día que decimos no es cierto, hacemos un operativo mágico sorpresa masivo y ¡pum! Encontramos tonelada de producto ilegal chino que quién sabe dónde salió en el centro de la Ciudad de México, cerramos toda una plaza comercial en el centro de la Ciudad de México. Y a los días que pasa lo del fentanilo, nuevamente operativo masivo sorpresa, encontramos un laboratorio sorpresa en Sinaloa, quién sabe dónde salió, se incauta fentanilo. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que las declaraciones, pues en la práctica sí importan y sí generan ese eco en México.
Así es. Y antes de cerrar con el doctor Máximo, por aquí también nos llegaron otros mensajitos también de Gracia, que dice el esquema de migración ya estaba muy agotado y como todo se tiene que renovar y es lo que pretende Estados Unidos, migración con control, porque no se van a perder la mano de obra barata. También. Igual muy atinada, y por ejemplo, lo que dice Gracia, y lo vimos bien chistoso en la retórica. Estaba Estados Unidos y generó un poco de inconformidad bueno, no en toda la base republicana, pero sí en la base no corporativa, es decir, en la base más común republicana, no en la base empresarial, porque la base empresarial tiene un mindset muy distinto, pero curiosamente genera esta inconformidad que al principio en campaña decían mucho no, no, no a la migración en general, así no fuera ilegal, vamos a restringir, restringir, restringir. América para los americanos y bla, 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 toda esa retórica que afortunadamente no nos es nueva porque ya la habíamos vivido en 2000, ¿qué fue? 17, pero ahora recién electo, el nuevo presidente entrante ya no dice América para los americanos nada más, dice, ojo, yo nunca dije, yo nunca dije, es lo que refiere, que no a la migración. Dije no a la migración ilegal, pero el hecho de cancelar las visas, creo que son las H-1B, las de trabajadores temporales, no, 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 ahí a regularlas, dijo. Nada de que eliminarlas o a restringirlas. Y lo mismo dicen los empresarios que precisamente lo apoyaron tanto económicamente como en retórica. ¿Qué quiere decir? Que no estamos viendo, como bien dice la compañera Gracia, no están hablando de no a la migración, simplemente no a la migración ilegal, sí al control, que eso es parte de lo que, bueno, Estados Unidos dice, yo ya lo estoy haciendo, México, ¿qué vas a hacer y cómo me lo vas a demostrar? Y también tenemos un comentario de Francisco y de que en México, tras la firma del Tratado del Telecán en 94, se convirtió en país de intermediarios, brokers, y no en un país manufacturero y proveedor para la demanda local de empresas extranjeras. Gran parte de la producción manufacturera se orientó hacia la exportación con alto contenido de insumos importados, limitando el desarrollo de proveedores locales y la integración de la cadena de suministro nacional. Eso fue lo que el Telecán, eso fue en el Telecán y en el Temec, pues estamos peor, dice en su opinión. Aquí lo que hemos visto, mira, curiosamente, sí ha habido un incremento estratosférico de comercio exterior. Creo que parte de las oportunidades ha sido que ha habido una diferencia en el desarrollo regional, donde ciertas entidades federativas, Frontera Norte Bajío, han crecido exponencialmente y otras entidades federativas no se han beneficiado de la misma medida en esta cadena global. Eso definitivamente es una oportunidad de mejora que tenemos que atajar como país, pero que obviamente si vemos los resultados que estamos ya 31 años bueno, 32 desde la negociación del Telecán, 31 desde la entrada en vigor a la fecha. Definitivamente en comercio exterior sí estamos a años luz. Hasta les cuento a mis alumnos y cuando son de universidad se ríen porque les digo, uy, cuando yo estaba niño, pues afortunadamente crecí en frontera, les digo, porque si no ibas a un mercado local y era como un país semisocialista, había como 2 marcas de cada cosa y hasta ahí les digo, y cuando ibas de niño al súper a Estados Unidos parecía como Disneylandia, les digo, yo que soy de Mexicali, cruzaba Caléxico y guau, una infinidad de marcas. Igual con los lugares de esparcimiento, de servicios, tenías una o dos opciones y párale. Y ahorita el hecho de abrirnos al comercio exterior, no voy a decir que es una burbuja color de rosa, sí hubo en el corto plazo un gran impacto, mucho del impacto fue negativo en México, pero también nos obligó a abrirnos y hacernos más competitivos y hacernos un mercado más abierto. Entonces, pues vamos a ver qué traen, o sea, vamos a ver ahora cómo definitivamente estos sectores en los que no estamos también parados, pues mejoran. Y vemos también siempre va a haber ganadores y perdedores, incluso, por ejemplo, ahora con los nuevos aranceles que el gobierno de México mágicamente volvemos a lo mismo, vio obligado a decretar de ciertos países en textiles, en calzado. Hubo muchas empresas locales, y por locales me refiero a empresas mexicanas del sector calzado, del sector textil, que están brincando de felicidad y aplaudieron y dijeron, por fin están regulando un tema que para nosotros es competencia desleal. Entonces, tampoco podemos descalificar la opinión de un mexicano
que es, bueno, de un grupo, porque ni siquiera fue un mexicano, fue un grupo de mexicanos que son empresarios, que son locales, que están apoyando esas medidas porque dicen nivelan el terreno de juego de los empresarios mexicanos. Así es. Qué interesante. Doctor Máximo, ahora sí, sí nos ayuda a cerrar con su comentario. Gracias, Guadalupe. Bueno, siempre el último ya casi no tiene temas porque tanto los panelistas, mis queridos amigos Héctor y Antonio, abordaron muy bien su intervención y bueno, también la de nuestro público asistente, desde luego, con muy buenas sus preguntas. Yo nada más quiero felicitar al doctor Pérez García, igual que mis colegas, por la muy interesante charla que nos ha dado. Yo siento que tras todo lo que nos dijo, hay un mensaje subliminal. Lo siento muy optimista, desde luego. Me da gusto que tenga ese derrotero de optimismo, pero siento que hay algo subliminal, como lo dije, en cuanto a que tenemos unos retos extraordinarios, pero extraordinarios. La migración no es un tema fácil, es un tema de 100,000 cabezas, no es una hidra de unas cuantas, sino de 100,000 cabezas. La seguridad es otra hidra muy, muy peligrosa para nuestro país y desde luego para la seguridad de los inversionistas, incluso para el desarrollo interno de nuestro país. Hemos visto, y todos lo hemos, algunos hasta padecido, cómo los transportistas en semanas pasadas, meses pasados, han tomado las carreteras, haciendo, en mi opinión, un justo reclamo ante la falta de seguridad que hay en las carreteras, la pérdida de mercancías, las muertes de choferes, el atraso y la falta de el Estado de Derecho que tenemos. Con la mano en la cintura a un grupo de 15, de 20 personas, le toman una caseta y desquician toda una carretera, y además el gobierno pierde muchos recursos y esos lo único que están haciendo, además de protestar, que yo creo que ya ni protestan, es llevarse unos centavos a su casa, porque les cobran un poquito menos a lo mejor que el peaje, pero es para sus bolsillos. Y tenemos ahí elementos de seguridad pública que la verdad, pues tienen las órdenes de no intervenir. Entonces, yo estoy señalando, como lo hizo el maestro Pérez García, dos de los problemas ingentes que tenemos, independientemente de todas las amenazas y si estas amenazas se van a cumplir o no. Yo soy de los que pienso que en una gran medida el futuro presidente de los Estados Unidos las va a cumplir, y yo creo, y lo creo fervientemente y lo deseo más, que nuestra presidenta obre en consecuencia. Yo le he estado viendo que ha estado proclive. A mí me gustó, por ejemplo, algunas de sus contestaciones que le ha dado al futuro mandatario de los Estados Unidos, cuando dijo, por ejemplo, lo del Golfo de América, porque si vemos bien, los Estados Unidos de Norteamérica es un país sin nombre. También nosotros somos un país con las mismas características, pero somos México. Y me gustó mucho el mapa que les señala diciendo, espéreme tantito, porque en el siglo XVII, en estos mapas, hay un nombre de España mexicana, de México, ¿no? Y abarcaba todo América, cuando todavía, como decía mi maestro Ignacio Burgoa,
cuando hablaba de la universidad nuestra de 1551 contra la famosísima universidad de Oxford y de Manchester y de Yale, dice, ahí pastaban los búfalos en el siglo XVIII todavía. Bueno, pues me gustó mucho y ojalá de veras que en temas tan importantes, tan esenciales como el migratorio, como el de seguridad pública, como el de destinar recursos suficientes para que nuestros puertos y nuestras fronteras realmente tengan tecnología, tengan las instalaciones muy adecuadas para ofrecerlas al comercio exterior, al comercio internacional y que atraigamos inversiones porque las necesitamos y que las que están aquí no se nos empiecen a ir como se fueron a principios del sexenio pasado por la retórica que existía en nuestro país. De veras que tocó puntos muy, muy interesantes, maestro y doctor Juan Illich, y lo felicito amplísimamente. Y ojalá nos siga usted ilustrando en unas futuras intervenciones que lo invite Guadalupe para que nos alimente de sus conocimientos y tengamos oportunidad también de hacer algunos comentarios. Muchísimas gracias y felicidades. Al contrario, muchas gracias a usted, doctor Máximo, y totalmente de acuerdo con usted. Por una parte, qué bueno que esas contestaciones de la presidenta le recuerden pues a otros presidentes o candidatos electos parte de la historia, parte de que en México nunca fuimos colonia, fuimos virreinato, es cierto, pero no colonia. En España se inventaron los derechos humanos, o sea, la primera cosa que en Inglaterra nunca se hizo, o sea, es muy importante. El primer congreso abierto de derechos humanos donde a la población originaria se le reconoce su carácter de persona, que en Estados Unidos no sucedió hasta el siglo XX. La población originaria en Estados Unidos no eran considerados personas, no eran considerados ciudadanos. En México siempre, bueno, entonces Nueva España o como se le haya querido llamar, siempre lo fueron considerados. Fue en España y creo que parte de ese bagaje, de ese, bueno, si nos vamos a la historia hay que llamarle así a la geografía, hay que hacer esto. Esa contestación es muy atinada e incluso yendo más allá por las propias obras y por los propios comentarios que tiene el ahora vecino presidente electo, a él no le gustan los comentarios o las contestaciones que siempre están de acuerdo con él. Él mismo lo ha dicho, yo soy agresivo, yo tengo ese estilo y alguien que veo que se allana a mis comentarios, para mí es alguien débil, sea hombre, sea mujer, sea presidente, sea empresario, sea lo que sea. Entonces creo que esa contestación efectivamente es muy atinada por una parte. Por otra parte, en los hechos, lo que nos está diciendo, híjole, hay una parte tanto en seguridad como migración que tenemos que atender porque son nuestras, porque nos afectan a nosotros, o sea, lejos de que afecten el comercio, como usted bien dice, tienen el componente humano. Entonces, híjole, ya meterte con el componente humano, pues no es nada más un componente de empresa, déjalo inversión, meto dinero, saco dinero. Tienen un componente donde afectas para bien o para mal a las personas. Hablando de mexicanos, hablando de extranjeros, entonces pues no vamos a negar que la seguridad no nos afecta, ¿no? Que una balacera que esté aquí afuera no me va a afectar. No, claro que me afecta, qué miedo. Que si de repente migrantes que estén entrando y saliendo, pues claro que afectan. Entonces, es un reto que definitivamente tenemos que empezar a atajar. Felicidades. Gracias. Pues muchas gracias y que le vaya lo mejor, doctor Máximo. El miércoles lo vamos a extrañar por acá, pero Gracias, Guadalupe. muy bien, y ya quedó todo arreglado. Sí, claro, gracias, sí. Si me permiten, voy a entregar el reconocimiento al doctor Juan Illich Pérez García. Hagamos un trueque y TLC Magazine le otorgan el presente reconocimiento al doctor Juan Illich Pérez García por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Impacto del USMCA en el Plan México 2030 el día 13 de enero de 2025. Lo firma nuestro presidente, el doctor Octavio de la Torre, y nuestra directora general, la maestra Daniela Martínez. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática,
No olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlas nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un Trueque.